Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación, OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía del arco marcador del juego de pelota de la cultura mexica. Es un hallazgo localizado en el templo de San Lucas en Ixtapalapa. No cabe duda que Ixtapalapa tiene una gran historia, más allá de la cuestión de la Semana Santa, las celebraciones que se llevan a cabo en ese sitio, en el Cerro de la Estrella. Hay que visitar Ixtapalapa por su riqueza arqueológica. Ixtapalapa fue uno de los pueblos principales en el Valle de México en la época prehispánica, e inclusive ahora donde se ubica ahí en Ermita Iztapalapa, el Unitec, donde estuvo el laboratorio Johnson & Johnson, se encontraron vestigios importantísimos de las culturas prehispánicas que habitaron en una de las comunidades que ahora forman parte de Ixtapalapa, que es el pueblo de Mexicalcingo. Visitemos los pueblos originarios de nuestro país. Damos inicio a nuestro programa hablando de nuestra temática que hemos venido desarrollando en las anteriores sesiones en torno a la guerra cristera. En el día 8 de junio de 1928, habíamos mencionado que el periódico New York World, al cual hacía referencia en esa fecha el periódico Excelsior, en torno a las pláticas que se llevaban a cabo en el Vaticano entre el Papa, algunos obispos mexicanos y representantes del embajador estadounidense en nuestro país, intentando darle una salida, una solución al problema de la guerra cristera. Los obispos mexicanos, señala esta nota de New York World, están dispuestos a aceptar las seguridades de Calles, de que no se trata de destruir la identidad espiritual de la Iglesia, ni entrometerse con su disciplina, mientras que los obispos estaban dispuestos, a su vez, a no pretender fomentar contrarrevoluciones. Bueno, pues esto era una actitud de chantaje, de amenaza. La Iglesia Católica le decía al Estado mexicano, representado por el gobierno de Calles: quita la ley Calles, déjanos nuestros privilegios y entonces nosotros no haremos contrarrevoluciones, no llamaremos al pueblo a la lucha sangrienta. ¿Qué actitud tan chantajista de la Iglesia Católica? Afirmaba que la propuesta del arzobispo Ruiz se basaba en seguridades recíprocas, como si la Iglesia y el Estado fueran entidades del mismo nivel jurídico, en fin. Y que el arzobispo mexicano estaba presto a hacer las paces. No que no había una declaración de guerra de parte de la Iglesia Católica al gobierno mexicano. Ruiz también declaró que hasta ese momento el gobierno de México no daba ningún paso para resolver el conflicto religioso, el cual interesaba profundamente al Papa. El Papa metido en los asuntos internos de la política mexicana. Desde San Antonio, Texas, altos dignatarios de la Iglesia Católica de México expresaban desconocer lo relacionado a las negociaciones de Ruiz con el Papa, y que la última noticia sobre Ruiz era que éste se encontraba en Washington, pero ignoraban su presencia en el Vaticano. El obispo Pascual Díaz, secretario del Episcopado Mexicano, declaró que ni él
ni el delegado apostólico habían recibido noticias del arzobispo Ruiz de que estuviera en Roma. Total que trataban de disfrazar esas negociaciones en el Vaticano sobre asuntos internos de la política mexicana. Otra nota del periódico Excelsior, de esa fecha, 8 de junio del año 1928, es la siguiente. Mr. Morrow aún no desea hablar. Era el embajador estadounidense. Solo dijo que no tenía comentarios que hacer sobre el anunciado arreglo. Se muestra reservado. Sin embargo, la prensa insiste que extraoficialmente trató el asunto. El embajador de Estados Unidos en México, Mr. Morrow, negó tajantemente que él hubiera intervenido como mediador en un intento de arreglo del problema religioso entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano. Sin embargo, los periódicos de Estados Unidos insistían en que Morrow se reunió confidencialmente con Calles y que después en Estados Unidos con un alto prelado de la Iglesia Católica, y que derivado de esas juntas se llevó a cabo el viaje del arzobispo de Michoacán, Monseñor Leopoldo Ruiz, a Roma a dialogar con el Papa Pío XI. Nueva York, junio 7. El cónsul, esta es otra nota que viene ahí junto, anexa a la anterior, en el periódico Excelsior. Nueva York, junio 7. El cónsul general de México en Nueva York, señor Arturo Elías, dijo desconocer si había un cambio en la posición de México en relación al conflicto del gobierno con la Iglesia Católica. No reconocemos que exista la controversia. Hay leyes que gobiernan a las agrupaciones religiosas en México. Esas leyes forman parte de la Constitución y deben ser obedecidas. Cuando el clero católico desee obedecerlas, no habrá intervención que la que justifique otra intervención que la que justifique sus actividades. A la postre obedecerán la ley, pues no pueden hacer otra cosa. No puede haber negociaciones que implique el no respeto a la Constitución. Pues qué demagogia, qué mentiras del cónsul mexicano en Estados Unidos, Arturo Elías, porque sí había negociaciones, sí había ofrecimientos de convenio entre ambas partes, el gobierno de México y la Iglesia Católica, y sí se llegó después a un acuerdo, pisoteando la Constitución mexicana y permitiendo que los privilegios anticonstitucionales de la Iglesia Católica prevalecieran. Así se manejaban los fundadores del actual Estado mexicano. Calles, Obregón. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente. El Papa Pío XI tiene gran fe en el arreglo. Roma, junio 7. El Papa comisionó a diversos prelados para que estudiaran la crisis y para ello serviría el informe rendido por el arzobispo Ruiz, quien se encontraba precisamente negociando con el Papa en el Vaticano. Ahora vamos a leer otra nota relacionada con la cuestión cristera, que hemos intitulado José Luis Sánchez del Río. Al decretarse la suspensión del culto público en el régimen de Plutarco Elías Calles, José Luis Sánchez del Río tenía 13 años. Pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado. Su madre trató de disuadirlo, pero él le dijo: «Mamá,
Nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. Le solicitaba su incorporación al ejército cristero. No se desanimó y volvió a insistir pidiéndole que lo admitiera, si no como soldado activo, sí como su asistente. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros, que lo apodaron Tarcisio, es decir, siempre sí lo aceptaron. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía el Santo Rosario y animaba a la tropa a defender su fe. El 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un encuentro militar, un combate cerca de Cotija, Michoacán. El caballo del general cayó muerto de un balazo. José bajó de su montura con agilidad y le dijo: «Mi general, aquí está mi caballo. Sálvese usted aunque a mí me maten». Pues no, que no lo iban a dejar, si es que esta leyenda es cierta, no, que no iban a permitir que José entrara en combate, solo lo iba a tener como asistente, consejero, un niño de 13 años de los cristeros. Y luego, qué cobarde el general, que permite que el niño de 13 años, José, le ceda su caballo para salvarse él y arriesgar a José a que lo mataran o a que lo atraparan las tropas de Plutarco Elías Calles. «Yo no hago falta y usted sí», y le entregó su caballo. En combate fue hecho prisionero y llevado ante el general Callista, quien le reprendió por combatir contra el gobierno, y al ver su decisión y arrojo le dijo: «Eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Jamás, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey, yo soy su enemigo, fusílenme». El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía: «Cotija, 6 de febrero de 1918. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame las bendiciones junto con las de mi padre». Bueno, pues esta era la historia de este niño, José, que continuaremos detallando en nuestra próxima emisión de nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.